tratamiento antiviral a gestantes con herpes genital activo y estas son las mejores medidas preventivas de las que se dispone, el aciclovir. Y el diagnóstico y tratamiento precoz del herpes neonatal requiere de un alto índice de sospecha, sobre todo en ausencias de lesiones cutáneas, porque a veces no se puede manifestar, pero puede ser que tenga el virus el bebé. Y en pacientes con infección por VIH se usan 400 miligramos 5 veces al día durante 10 días y luego 3 a 4 veces al día durante un periodo prolongado, dependiendo del recuento de las células CD4. Y la vía Incluso a veces se les deja, pues, para excluir, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Sí, y la vía intravenosa se va a reservar para aquellos pacientes que estén hospitalizados muy graves y se les va a dar 10 miligramos sobre kilo de peso corporal sobre día. Estos van a ser divididos cada 8 horas durante 7 días. Y pues también se puede aplicar el fanciclovir. ¿Le puedes dar la siguiente, porfa, Carla? El fanciclovir se recomienda 250 miligramos 3 veces al día en primoinfección o 250 miligramos 2 veces al día para supresión. La siguiente, porfa, Carla. Bueno, el valaciclovir es en dosis variables de 1000 miligramos 2 veces al día en primoinfección o 500 miligramos 2 veces al día en recurrencias. Ambos esquemas se van a administrar durante 5 días y una vez al día durante un periodo prolongado como método preventivo. Y si existen sujetos con alteraciones inmunitarias, ¿iba a hablar, doctora? No, pero bueno, ya que me das ahorita la palabra, primero el aciclovir, el intravenoso, ese hay que diluirlo en 100 mililitros de solución fisiológica y hay que, ahora sí, en estos casos hay que vigilar que el paciente esté hidratado para que no tenga problema renal, porque eso es lo que nos puede dar el aciclovir intravenoso. El valaciclovir prácticamente es el principio activo del aciclovir. O sea, cuando se absorbe, se convierte en aciclovir. Lo que se mejoró con el valaciclovir es la vida media. Si ustedes ven en el esquema con aciclovir, se tiene que dar cada 5 horas, ¿sí? Para que funcione y se da cada 8 horas. Entonces, pero finalmente el mecanismo de acción y todo, pues es el mismo, ¿no? ¿Sí? Ajá, y en sujetos con alteraciones inmunitarias y resistentes al aciclovir, podemos utilizar la siguiente, por favor, Carla, por favor. Se puede usar el Foscarnet, que este fármaco es aprobado en el herpes simple, que es resistente al aciclovir, y es un análogo de pirofosfato que se administra por vía intravenosa 40 miligramos sobre kilogramos sobre día o incluso de 120 a 190 miligramos sobre kilogramos sobre días. Pero el problema de este fármaco es que lleva al riesgo de nefrotoxicidad. Bueno, esto igual sería para pacientes graves, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y nos habla un poco también de que a veces la infección atípica por virus del herpes simple 1 y 2 en individuos con VIH seropositivos requiere a menudo una terapia de largo plazo intensa con los análogos de nucleócido, ya sea aciclovir, valaciclovir o fanciclovir, y también la necesidad de iniciar una terapia antirretroviral que se ha demostrado a lo largo del tiempo que esto disminuye la frecuencia de las lesiones herpéticas sintomáticas. Y también en aquellos casos que no respondan, debe descartarse que haya una resistencia al aciclovir. Y pues otros tratamientos alternativos ante tal situación, como les había platicado anteriormente, si el paciente sale resistente al aciclovir, le podemos dar Foscarnet o Cidofovir, que intravenosos. Y que
nos hablaba la bibliografía que ha tenido resultados aceptablemente. Bueno, Eh, hay algo importante, que están contraindicados los glucocorticoides, ¿ok? Contraindicados. Entonces, imagínense, yo he visto pacientes casi a punto de un herpes simple diseminado, una erupción varioliforme de Kaposi, simplemente por el uso de los esteroides en un cuadro de herpes simple, ¿no? Entonces, aquí si usted tiene la mínima sospecha o si ve un cuadro muy aparatoso, a veces sí hay que buscar que el paciente, si tenga alteraciones de la inmunidad, pero también qué tratamiento se ha estado aplicando, ¿no? Uh-huh. Y para el tratamiento para un herpes recurrente como profiláctico se recomienda la ilicina un gramo al día y por tiempo prolongado. Al parecer, esto hace que se antagonice la arginina que promueve el crecimiento viral, lo que les había platicado al inicio. Y bueno, durante más de 15 años el aciclovir ha mostrado seguridad y una buena tolerancia, por lo que es el el fármaco de elección, ya que mejora la biodisponibilidad. Y pues también las terapéuticas supresoras a lo largo plazo disminuyen los síntomas y tanto los síntomas como la transmisión y mejoran la calidad de vida. Así que al final de cuentas y como conclusión del tratamiento es que la mejor sería, se recomienda el aciclovir, 400 miligramos cada 12 horas, Sí. el Uh-huh. valciclovir, 500 miligramos a 1 gramo en una sola dosis o famciclovir, 250 miligramos cada 12 horas. La siguiente, por favor, Bueno, y el tratamiento, aquí en el herpes genital, lo que nos marcaba la bibliografía y en la investigación que se hizo es que se debe recomendar la abstinencia sexual durante el brote o el empleo de preservativo, porque se ha informado que incluso en las espumas espermaticidas hay virus. Y el tratamiento psicosexual es muy importante, dada la estigmatización actual, ya que lo psicológico aquí es muy importante porque dicen que se ha documentado el temor al rechazo, la baja autoestima, los sentimientos de culpa, depresión y los problemas de pareja. Y pues al final de cuentas no existe una terapéutica eficaz y se desconoce el riesgo de transmisión a la pareja sexual. Y pues por último, Chile. Sí, bueno, por último, ha estado en estudio las vacunas contra el virus del herpes simple 1 y el virus del herpes simple 2. Este estudio se llevó en Alemania, es la vacuna de glucoproteína D para lo que va a ser una inhibición de la enzima primasa helicasa y pues todavía se está en estudio. Y eso sería todo de mi parte, doctora. Ok. Bueno, mira, aquí estoy viendo, espérame, en tu bibliografía, ¿sí? Que pusiste, o sea, leíste del amado Saúl, y yo les digo, bueno, hoy les veía con lo de clínica, ¿por qué no ponen los esquemas que vienen ahí si están tan claritos? O en alguno de sus libros, ¿por qué no ponen los esquemas para que entiendan que es el mismo virus, que cómo deja inmunidad o cuál no deja inmunidad o por qué los cuadros recidivantes? O sea, apóyense en eso para que le entiendan también ustedes más al tema, ¿no? Bueno, yo pues les digo porque lo pregunté en clínica y pues no, ni idea, no sé. Ok, bueno, muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias por su atención, doctora y compañeros. Bueno. ¿Me escucha? Oh, sí. Me escucha. Sí, por eso les digo estudien, porque les puse en la mañana pues casos clínicos de lo que ya hemos visto y pues no, se le va a juntar todo. Pero bueno, sigamos entonces con herpes zóster.
Acuérdenme de Tantito grabar. me van a hacer el favor de proyectarlo. Decía, Ok. doctora. Digo que se pongan a estudiar, que me recuerden grabar las clases. ¿Alguien quiere comentar algo del herpes zóster, que haya tenido algún familiar? Porque ya ustedes están terminando, ¿a poco la familia no se acerca con ustedes para preguntarles, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Qué tengo? O que les aclaren dudas, ¿no? Sí, doctora, nada más que al momento no me ha tocado ver ningún herpes zóster. Yo tengo una A amiga, tampoco, doctora. Ok, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es América del Ángel García y voy a exponer el tema de herpes zóster. Voy a darle la siguiente. A ver, luego lo vemos, Marcelo. Ok, en cuanto a la definición y la epidemiología, vamos a ver que el herpes zóster es una enfermedad infecciosa, aguda y autolimitada que se va a producir por la reactivación del virus de la varicela zóster. Este virus, como sabemos, va a ser el responsable de la varicela en la infancia cuando se da su primer contagio. Pero aquí ya que es el virus del herpes zóster que se da por segunda vez en la vida de la persona. Va a seguir una trayectoria, se va a caracterizar porque las lesiones van a seguir una trayectoria nerviosa dermatomal en la piel y los nervios periféricos. Vamos a ver que el herpes zóster es más común en las personas mayores, a diferencia de lo que es la varicela, que es más común en niños. Es en hombres mayores de 50 años y personas que están inmunocomprometidas, como son las personas con VIH, las personas que tienen trasplantes, diabetes, enfermedades crónicas, etc. Normalmente a los niños que se les da, que son menores de 2 años, son niños que la mamá tuvo varicela gestacional, varicela materna. Vamos a ver que también se puede generar por estrés y traumatismos, básicamente cualquier situación que pueda causar que nuestro sistema inmunológico se deprima. ¿Puedes hacer la siguiente? En cuanto a la etiopatogenia, todos tuvimos la varicela de niños, entonces cuando pasa la varicela, el virus se va a replicar en la nasofaringe y posteriormente se va a extender hacia los ganglios de los nervios, hacia los ganglios linfáticos a través de linfocitos CD4 y células de memoria y va a llegar a la piel. Una vez que llega a la piel, se da lo que es toda la varicela como tal. Una vez que pasa la primera infección, que es de la varicela, los residuos de la varicela zóster van a como regresar, van a tener una regresión a través de los nervios periféricos, a través de las fibras sensoriales, y se van a alojar en lo que son los ganglios de los nervios craneales y raquídeos. Entonces, aquí estos residuos del virus se van a alojar y lo que es el sistema inmunológico, lo que va a hacer es que va a suprimir la actividad del virus durante la vida adulta de la persona. Una vez que el sistema inmune se deprime, lo que hace es que el virus se empieza a replicar nuevamente. Va a pasar por lo que es una primera fase de replicación. En esta primera fase se van a dar lo que son adenitis, viremia transitoria, se va a dar la respuesta inflamatoria aguda de la persona. Y va a haber una necrosis neuronal, que es la que va a provocar la neuralgia, que es característica de esta patología. Posteriormente, una vez que llega a la piel, va a tener una segunda fase de replicación. En esta segunda fase de replicación van a haber cambios histopatológicos que son parecidos a la varicela. Entonces, ¿puedes hacer la siguiente? En cuanto al cuadro clínico, este empieza con hiperestesia, dolor y ardor,
hormigueo, prurito en lo que es la zona en la que va a salir, en la zona dermatomal, que es donde se caracteriza. También puede darse lo que son síntomas generales como cefalea, febrícula, etcétera, pero este es más característico del virus herpes en niños. Para el cuarto día van a empezar a salir lo que son las lesiones cutáneas. Muy difícilmente van a rebasar más de la mitad del cuerpo, y si fueran más de 20 lesiones que pasan del dermatoma característico que tiene el herpes zóster, ya se llama enfermedad herpética diseminada. De 12 a 24 horas que una vez han aparecido las lesiones, estas se van a volver vesículas de 2 a 13 milímetros, que se van a caracterizar porque salen en racimos y van a tener una base eritematosa. De 3 a 4 días, estas vesículas se van a empezar a umbilicar, se van a desecar o van a formar pústulas. De 7 a 10 días después, estas ya van a formar costras mielicéricas o pústulas. También se puede dar que formen ampollas, zonas de necrosis o escaras. Ya por último, cuando una vez está la resolución de este cuadro, las lesiones donde estaba, va a quedar zonas de hipopigmentación o hiperpigmentación, o puede pasar algo que es llamado que es la neuralgia postherpética. Esta neuralgia postherpética se da en adultos y ancianos más que nada y es muy frecuente en las mujeres. Esta se da si el dolor persiste 4 meses después de que ha empezado la erupción. Y la guía de práctica clínica considera que 1 mes después de que la erupción salió o 2 semanas después de que ha tenido una resolución, también se puede considerar neuralgia postherpética. Si los dolores en esta zona son persistentes y se dan durante la fase aguda del herpes zóster, son algias zosterianas. ¿Puedes dar a la siguiente? Ok, aquí vamos a ver más de cerca lo que son las lesiones. Vamos a ver que son lesiones características, como les dije, que van a seguir más o menos el cuadro de la varicela. Van a empezar a salir como pápula, luego va a ser vesícula, pústula, costra y la cicatriz. Estas vesículas van a salir sobre una base eritematosa y se van a umbilicar. Como les dije, la enfermedad del herpes zóster es dermatomal. Va a seguir un dermatoma del piel. No va a ser cualquier dermatoma, es el dermatoma que en la varicela tuvo más lesiones. Entonces, normalmente se va a limitar al nervio afectado, que en la varicela pues se vio más afectado. Vamos a ver también que estas vesículas van a salir en grupos, como se ven aquí, y con el paso del tiempo van a salir, pues se van a quitar solas. Los lugares más comunes en el que se puede dar son tórax, lumbares superiores. En la cara también se puede dar lumbosacro y extremidades, siendo el tórax y las lumbares superiores de los lugares más comunes en donde se van a encontrar estas lesiones. Normalmente, para diagnosticar el cuadro de herpes zóster, vemos que estas lesiones no habrán salido antes. Normalmente solo se da igual una vez, como la varicela. Ahora, esto tiene su excepción, que es cuando son pacientes inmunocomprometidos. Estos pacientes pueden tener cuadros múltiples. Y entonces, si hay un paciente que dice que varias veces se ha tenido este cuadro, hay que checar mucho su sistema inmunológico. Entonces, estas lesiones normalmente van a durar de 2 a 3 semanas y son unilaterales, como les había mencionado, muy difícilmente van a pasar de la mitad del cuerpo, entonces son muy localizadas. ¿Puedes darle a la siguiente? Ok. Bueno, mire, antes de pasar a los signos así específicos, sí es muy importante destacar lo que es los pródromos, que se presentan en un porcentaje muy, muy importante y que es un dolor tan importante, tan agudo, ¿sí?
y como las zonas intercostales son de las más frecuentes, dependiendo a la altura que sea, con un infarto, con un dolor por un cálculo renal, un dolor vesicular, o sea, es un dolor muy, muy severo, ¿sí? Entonces, y como es de un solo lado, pues depende, le digo, a la altura que esté y donde sea, el paciente lo refiere, generalmente no lo deja dormir, sí rara vez tiene fiebre, pero sí puede tener adenopatías, y bueno, 7, 10 días después o antes, etcétera, eso puede variar, pues empiezan a aparecer las lesiones que efectivamente incluso pueden darla como pápulas o como placas un poquito urticarianas en todo el trayecto, y ya después, o sea, a veces hay que verlo con la lupa cuando ya empiezan a formarse las vesículas, que igual, o sea, si ustedes ven, como yo le, un paciente con una placa vesicular, con una base eritematosa, umbilicadas, etcétera, y tiene poco tiempo, y hay veces en que el herpes simple también es muy doloroso, pues a veces cuesta trabajo hacer el diagnóstico en uno y otro. Ya cuando tiene varias, o sea, vamos a revisar todo ese trayecto de ese nervio, entonces ya vamos viendo las demás lesiones o dónde se quieren formar. También es importante, generalmente los pacientes a veces ya llegan, ya se pusieron diclofenaco, ya se, bueno, un montón de tratamientos que se han puesto para el dolor y que incluso a veces llegan hasta con dermatitis por contacto, por todos estos diclofenac y todo lo demás que se ponen, ¿no? Entonces hay que diferenciar una cosa de otra, que por eso son los diagnósticos diferenciales de la dermatitis por contacto. Eh, los pacientes generalmente no hay un herpes zóster sin que ese paciente haya tenido contacto con el virus de la varicela, ¿sí? O sea, ya lo mencionó América, o sea, puede ser que si aparece antes de los 2 años es porque probablemente la mamá tuvo varicela en el último trimestre y le haya pasado los anticuerpos. Si es después de esa edad, puede ser que lo haya adquirido, y que bueno, este tipo de virus que tienen una preferencia así son por los ganglios sensoriales, y ahí se van a depositar y se van a mantener latentes, puede variar muchos años, pero siempre también es un cuadro que nosotros vamos obligados en el paciente a estudiar. O sea, ¿qué desencadenó, qué activó? Porque no solamente aparecen los viejitos, sí es mucho más frecuente, pero a veces el paciente joven, ya sea que es diabético, que tiene VIH, que hay que pedir biometría hemática para ver si no tiene alguna cuestión hematológica. O sea, ¿qué medicamentos? A veces medicamentos que han estado tomando para alguna otra cosa que los pueda inmunodeprimir. Incluso a veces pacientes, por ejemplo, que han tenido una salmonelosis, pero de esas así, y el paciente lo tienen, le dan trimetoprim, le dan ciprofloxacina, le dan, o sea, y así, cefalosporinas, o sea, el simple hecho de muchos tratamientos con antibióticos, así muy, pues inmunodeprime. Y eso puede ser una causa. Entonces tenemos que buscarlo específicamente en el paciente. Y si no, pues solicitar los estudios de laboratorio. Y como todas estas infecciones virales van a remitir en forma espontánea, ya lo dijo el médico, o sea, dura 2, 3 semanas y con o sin tratamiento se va a quitar. Esto es algo que es muy importante, porque ya lo mencionó América. El algia zosteriana es el dolor agudo cuando se tienen prácticamente las lesiones. Pero ya cuando este persiste más tiempo, sobre todo después de 30 días y persiste, o a veces incluso pueden disminuir las algias zosterianas y luego empezar la neuralgia posherpética. O sea, ya el paciente ya estamos viendo que aparentemente ya no tiene dolor y de repente, ¡pum!, se suelta ese dolor. Y es muy importante aclararle, porque a veces los pacientes llegan a consulta y a veces muchos médicos por desconocimiento, por eso les estoy indicando esto, haciendo énfasis en esto, les sigue dando aciclovir.
El paciente cree que el herpes se le metió por dentro y que ahí lo tiene y que le anda caminando, porque aparte como es un dolor neuropático, el paciente efectivamente así, es que siento que me camina algo por dentro, yo siento que ahí está el virus todavía, son de las expresiones que refieren, ¿no? Entonces es importante aclararle a los pacientes. A mí me ha costado mucho trabajo luego con médicos, les dije, no, pues es que el virus ahí está, y ese hay que seguirlo tratando, y tienen 6 meses con aciclovir, pues no, ¿sí? Hay que explicarle que es una secuela de ese proceso inflamatorio que dejó el virus en todo lo que es el trayecto del nervio. Le voy a decir como yo se los explico a los pacientes. Yo se los explico a los pacientes que les digo, ¿saben qué? Todo el cuerpo, todos estamos cubiertos y es como un cableado eléctrico. ¿Ok? Todos esos nerviositos es como un cableado eléctrico. Lo que queda después de que pasa la enfermedad es como un cortocircuito. Porque el paciente lo refiere así. O sea, es un dolor neuropático que de repente, oye, es que de repente me arde, de repente me come, y de repente me pica, y de repente me camina, y de repente siento una punzada. ¿Por qué? Porque es un dolor neuropático. El dolor neuropático no es como otro tipo de dolores. Puede ser muy inespecífico. ¿Sí? Hay veces en que los pacientes no toleran ni el roce de la ropa. Llegan así, con la ropa colgada, ¿sí? Jalada, porque no toleran el roce de la ropa. ¿Sí? Entonces, todo eso es importante y aclararles que si ya pasó y a veces ya ni se le ven las lesiones cicatrizales del herpes zóster y el paciente tiene 3 meses tomando aciclovir porque sigue con dolor. ¿Y a quién le corresponde aclarar esa situación? Pues al médico. Porque el paciente va a creer, bueno, si me dijeron que pues me dio este dolor, bueno, entonces es porque ahí sigue el virus. Mátelo, sáquelo, a ver qué le hace, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora sí seguimos con estos casos específicos, ¿no? Entonces, como lo mencionaba la doctora, como dijo, las personas tienen a fuerzas que haber tenido contacto con el virus del herpes, de la varicela zóster. Aquellas personas que no han tenido varicela y están en contacto con el virus van a desarrollar varicela, no van a desarrollar herpes zóster. En cuanto a signos más específicos, vamos a ver que algunas veces este virus del herpes zóster, de la varicela zóster, va a tener afección por ciertos nervios. Vamos a ver cómo es el signo de Hutchinson, que es una afección del par craneal 5 o trigémino, que tiene afección por la rama oftálmica y nasociliar. Este se va a caracterizar porque hay una aparición de las vesículas de las lesiones en la punta de la nariz y en lo que es la cara, llegando incluso a afectar a los ojos. Aquí se van a ver que aquí puede tener complicaciones oculares como keratitis, uveitis anterior e iridociclitis. Cuando se da esto, normalmente se manda con el oftalmólogo para su resolución. Y tiene un 76% de que den estas complicaciones oculares por culpa del virus. El otro síndrome es el síndrome del Raynaud. Este se va a caracterizar por que es una parálisis de ver, herpes zoster oticus, que son lesiones en el oído externo, la aparición de vesículas en el paladar blando, disminución de la secreción lagrimal, altragias, temporomandibular, parestesias, acúfenos, tinitos, hipoacusia, etc. Aquí, como podemos ver en imágenes, va a caracterizar por la aparición de las lesiones, lo que es en el área de la mandíbula, el cuello y el oído. Y la oreja. Bueno, mire, aquí, por ejemplo, el signo de Hutchinson. Hay veces en que podemos tener un herpes zóster, ¿sí? Y vemos las lesiones en lo que son el párpado y todo eso, pero no vemos lesiones en la punta de la nariz. Y ese paciente, aunque tenga lesiones aparentes en el párpado, no tiene afección ocular.
que de todo modo, por prevención, pues hay que mandarlo igual, que lo vea oftalmo, que lo valore, sobre todo si son pacientes adultos, diabéticos, con retinopatía, glaucoma, etcétera, pues con mayor razón, ¿no? Pero, o sea, eso los puede orientar a ver qué tan grave puede ser. Y hay pacientes que pueden tener pocas lesiones, pero si le ven afectada la punta de la nariz, ojo, tenemos que ser agresivos desde el principio con el tratamiento, ¿sí? Para acortar la evolución y tener la menor afección ocular y con la seguridad de que lo tiene que valorar oftalmo para ver cómo está. El síndrome de Ramsay-Hunt, quizás puedan decir, bueno, ay, pero la doctora con sus síndromes raros ahí, que eso ni es frecuente. Pues a lo mejor no es frecuente porque no, de repente no lo diagnosticamos, ¿no? Pero a mí me han llegado pacientes, por ejemplo, es que, oiga, es que sabe que traigo empiezan que si tienen una parálisis o empiezan que si les duele la lengua o simplemente pueden llegar con otro especialista porque llega con vértigo y con dolor en el oído. No llegan a derma y a veces le ven y les empiezan a revisar y que no, y que tiene aquí la artralgia, pues temporomandibular, le dicen, no, pues que te aguarda. Bueno, de todo le hacen a los pacientes. Y resulta que unos días después empiezan con las lesiones vesiculares, ¿sí? Entonces, hay que pensar, o sea, hay que sospecharlo cuando un paciente le llegue con un dolor, ¿sí? De un solo lado, ponerse abusados, ¿no? O estas parálisis facial que ya le la boca chueca, parálisis, ¿no? Ahí va su complejo B y no sé qué más le dan, carbamazepina, etcétera. Y ya, no, o sea, hay que checar que siempre ese paciente revisar toda esta zona adentro del pabellón auricular para ver si no hay un indicio de que se pueda tratar de un herpes zóster, ¿ok? Pues a lo siguiente. Okay. En cuanto a datos histopatológicos y de laboratorio, vamos a ver que en los datos histopatológicos hay una vesícula intraepidérmica que contiene fibrina, leucocitos, células epiteliales y eritrocitos. En cuanto a la dermis media y superficial, pues ya se van a observar infiltrados inflamatorios perivasculares, perianexiales y perineurales. Vamos a ver que estos datos histopatológicos van a ser muy parecidos a los de la varicela. En cuanto al citodiagnóstico de STAM, se van a encontrar células multinucleadas muy grandes, con citoplasma condensado en la periferia y con cuerpos de inclusión. Esta prueba más que nada sirve para diferenciar lo que es el herpes zóster del herpes simple y de la varicela. La microscopía electrónica y las tinciones inmunohistoquímicas también se pueden usar para diferenciar al herpes zóster del No, herpes simple. el citodiagnóstico de SANC no te diferencia si es varicela, si es herpes simple o si es herpes zóster. O sea, te dice que es una infección por el virus del herpes simple. Vas a ver ahí las células multinucleadas, ¿no? Los cuerpos de inclusión, pero no te dice qué tipo. Acuérdense que son de un solo grupo. Es el grupo del virus del herpes simple. Entonces, del virus del herpes. Entonces, ahí sí la inmunofluorescencia directa, la PCR, eso sí puedes utilizar para que te diga específicamente de cuál estamos hablando, ¿no? ¿Ok? Sí, de hecho, el que más se usa es la PCR y es el que tiene mayor valor para hacer el diagnóstico. Pero normalmente estos estudios se usan cuando hay un herpes zóster muy atípico, ya sea que esté complicado, o incluso cuando hay un herpes zóster que no muestra lesiones. En cuanto a los otros exámenes, se puede usar la velocidad de sedimentación eritrocítica, la proteína C reactiva y el conteo linfocítico. Estos exámenes más que nada se usan como marcadores predictivos de inflamación neuronal y para predecir más o menos si este paciente es predilecto a tener neuralgia postherpética después del cuadro. Bueno, que realmente, la verdad, eso no se hace. Yo diría, el diagnóstico es más clínico, Sí. ¿sí? Sí. Y estos estudios, quizás, por ejemplo, ¿en qué casos? A lo mejor podemos tener un herpes zóster diseminado.
por ejemplo, ¿sí? Y ahí sí pudiera confundirse más con una varicela, y entonces ahí sí necesitáramos saber un poquito más, o sea, de esto, finalmente el tratamiento va a ser muy similar, ¿no? Y en pacientes que estén, por ejemplo, con trasplantes o cosas, tratamientos para linfomas, etcétera, pues para ver un poquito qué tanto es el riesgo de que tengan diseminación incluso a otros órganos también, porque también lo puede dar el herpes zóster en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? No solamente es la diseminación en la piel, sino a otros órganos, al hígado, a los riñones, al corazón, sistema nervioso. Entonces, quizás para ver qué tanto es el pronóstico, ¿no? En esos casos. Ujú. Esa es la siguiente. Ok, en cuanto al diagnóstico diferencial, podemos diferenciarlo con herpes simple, eritema multiforme, dermatosis medicamentosa, prurigo ampollar y eczema alérgico agudo por contacto. Se pueden confundir con estos, pero la característica que va a diferenciar el herpes zóster de todas estas patologías es ese dolor característico tipo ardoso que va a mencionar el paciente. También cuando empiezan a Sí. salir las lesiones, también se puede confundir las adenopatías, los síntomas, como lo que es el dolor o el ardor, con otros como sería cefalea, si estuviera saliendo en el rostro o en la cabeza, un infarto agudo al miocardio también. Como dijo la doctora, también con litos en lo que es el área de los Lumbar. costados, Uh-huh. lumbar. Uh-huh. Entonces, como les dije, entonces aquí pues va a ser clínico y se enfoca en el tipo de dolor que tiene el paciente. Mire, sobre todo lo que nos ayuda mucho, tanto el herpes simple como el herpes zóster, porque con el herpes simple también tenemos que hacer diagnóstico con dermatitis por contacto, incluso con prurigos, que son así de tipo ampollares, etcétera. Pero, a ver, ¿qué es lo que nos puede servir? Aparte del dolor prodrómico, que eso, bueno, no se presenta en todos los pacientes, pero sí en un porcentaje significativo, arriba del 50-75% hay esos pródromos, ¿sí? Más en el herpes zóster que en el herpes simple, pero que aparte clínicamente, ¿cómo podemos diferenciar? Aparte de que va a ser unilateral, solamente se va a presentar en el área que está inervada por un único ganglio que fue afectado previamente. Habría que seguir el dermatoma ahí. Claro. Puede a veces afectar más de un dermatoma, ¿eh? En algunas ocasiones puede afectar, sobre todo en pacientes mayores, inmunocomprometidos. De repente lo vemos que tienen desde acá de la zona de la nuca y tienen el brazo y tienen parte del dorso superior, ¿no? Pero bueno, puede ser. Pero aparte de las lesiones, así con la foto que estamos viendo aquí, ¿qué vamos a buscar nosotros que nos pueda ayudar? A excepción del herpes simple, porque ahí van a ser prácticamente iguales. La parte central de la vesícula es Así es, la umbilicación. umbilicación. Así es, ¿no? Porque el prurigo, pues ya lo vemos que ya no solamente son vesículas, son ampollas, ¿sí? Y aquí en esta, la dermatitis por contacto, pues igual no lo vemos que se estén umbilicando las vesículas, aunque tengan también una base eritematosa, ¿ok? Uh-huh. Ok, síguele, América. Sí. Ok, en cuanto al tratamiento. Como les mencioné desde un principio, lo que es el herpes zóster va a tener una resolución por sí misma. Se van a quitar. Pero pues aquí más que nada se van a tratar las molestias del paciente. Se pueden usar tratamientos con fomentos húmedos. Aquí se puede usar agua de vegeto, que es subacetato de plomo con agua destilada a partes iguales. Solución de Burop, que es acetato de calcio y sulfato de aluminio. O ponerle té de manzanilla y posteriormente talco para aliviar lo que son las molestias. En caso de un dolor leve, se podría optar por dar ácido acetilsalicílico o paracetamol. Esto pues, en pacientes que tienen un dolor muy leve y que con esto puede dar resolución.
En cuanto a dolores más intensos, como lo es que ya son más problemáticos, la guía de práctica clínica recomienda la oxicodona o el tramadol, sobre todo la oxicodona, en lo que son 5 miligramos 4 veces al día o el tramadol 400 miligramos al día. Pero también se recomienda lo que es el tramadol para la neuropatía posherpética. En cuanto a glucocorticoides, al menos el libro mencionaba que se puede dar prednisona de 40 a 60 miligramos al día y que estos, si se combinan con antivirales, pueden ayudar mucho a lo que es el sueño y el dolor, a lo que es el sueño, volver a la vida normal del paciente y el dolor. Vamos a ver. Miren, yo les pongo aquí un ejemplo. A ver, si su mamá, su abuelita tiene un herpes zóster, ¿no le van a dar antiviral? Sí. Hasta adelante. Bueno, no, yo sé que está la dosis más adelante, pero efectivamente es algo que yo traigo ahí con los libros. No, yo no voy a decir ni la dosis ni nada de eso. Me refiero es que con esa impresión viene el libro. Se va a autolimitar. Si es un cuadro leve, pues ahí esperas a que se seque y que no. O sea, yo lo que les digo es, le vamos a dar el tratamiento. Ahora, pasa tantito al anterior. La prednisona, si no tienen experiencia con los esteroides, sí. Si no tienen experiencia con los esteroides, entonces mejor no los usen. Y para eso, entonces para eso mejor realmente denle el antiviral. O sea, no le pueden dar la prednisona sin antiviral porque lo van a inmunodeprimir más. O sea, y tienen que estar seguros que ese paciente, por ejemplo, imagínense, porque en muchas ocasiones nos llega un paciente con herpes zóster y cuando nosotros les pedimos yo a todos les pido biometría hemática, glucosa, VIH, dependiendo, etcétera, ¿sí? Les pido para ver si encuentro yo algo de que esté inmunodeprimiéndolo. Y hay veces que así nos hemos dado cuenta que ese paciente, por ejemplo, tiene diabetes, ¿sí? A partir del herpes zóster. Entonces, imagínense, si ustedes no están seguros de que ese paciente, bueno, que a lo mejor fue el estrés o que, etcétera, que lo inmunodeprimió y que no tiene ninguna otra cosa y le van a meter prednisona, no, mejor ni se metan. Sí, yo ahí sí se lo digo. La prednisona se manejaba mucho al principio porque sí, es como desinflama para un poquito prevenir la neuralgia posherpética, como preventivo de la neuralgia posherpética. Pero ahorita, la verdad, con un tratamiento antiviral temprano, ¿sí? Con los analgésicos desinflamatorios, los opiáceos y todo lo que tenemos ahorita para el manejo del dolor neuropático, pues no, yo no encuentro ningún uso, ¿no? Si hay que viene ahí en el libro, en la guía y que no sé qué, pero pues mi experiencia es que ni se meta, ¿no? No, de hecho la guía de práctica clínica no recomienda tanto los glucocorticoides, los esteroides. Recomienda más no me recuerdo, el paracetamol. Sí, el paracetamol para el dolor leve. Y para dolores intensos ya sería la oxicodona o el tramadol. El tramadol. ¿Esa es la siguiente? Ok. Doc, mucho menos pensar en un glucocorticoide en crema o algo, ¿verdad? No. ¿Y qué pasa? Doctora. Experiencia, Doc, ¿qué pasaría en base a... O sea, ya ve que la gente es muy amante de usar esas cosas. Si lo usara, ¿qué reacción le daría? O sea, ya en conjunto el herpes zóster ya jugueteado con esteroide, ¿qué pasaría? No, pues se le disemina, le puede afectar generalmente más de un dermatoma, lo vas a inmunodeprimir más, que incluso en alguna de las fotos ahí que vienen, las vesículas es tanto el proceso que se incrementa, que hasta se hacen de contenido hemorrágico, ¿eh? ¿Sí? Entonces, no. O se puede
favorecer que se agregue alguna infección bacteriana, porque aparte el paciente, ¿no? Se pone su esteroide, se lo pica con una espina y bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden hacer los pacientes. Entonces se puede agregar alguna infección bacteriana, que es una complicación también del herpes zóster. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, yo sufrí de herpes zóster hace como casi 2 años. Y a mí, pues aparte de darme el aciclovir, me lo dieron aciclovir tomado en crema, la gabapentina también, y pues igual los pródromos que estaba mencionando mi compañera, igual me dieron muchísimo esos ataques. Bueno, yo le decía como toquecitos eléctricos, pero son horribles. Aparte, las vesículas que salen duelen muchísimo y si te las revientas te empiezas a diseminar en toda la cara. En el caso mío, llegué hasta tener una queratitis herpética. Y mire, era tanto el dolor, a mí me recetaron, sí me dieron un glucocorticoide, doctora, a mí me dieron dexametasona. Fueron 3 inyecciones que la verdad me lo secó muchísimo. Yo, pues, mi caso fue esa que utilizaron conmigo, en este caso el médico, y me ayudó demasiado. Sí, por eso. Sí, pero no es un medicamento para utilizar en todos los casos. En tu caso, por ejemplo, porque estabas teniendo probablemente la lesión ocular por el sitio que tenías, ¿sí? Ahora, depende qué tan temprano hayas empezado a utilizar el antiviral. Porque esa es otra cosa, que a veces los pacientes cuando llegan a consulta ya llevan 10 días con las lesiones. Por eso en todos los tratamientos se recalca, tanto herpes simple, varicela, herpes zóster, que el tratamiento lo ideal es darlo en menos de 48 horas. 72 horas máximo. Y en el caso de la aciclovir, ¿cuánto tiempo lo mantendría usted o cómo es que lo mantiene usted? Así como está el esquema, 5 a 7 días, ¿sí? Y en pacientes inmunocomprometidos hasta 10 días. En pacientes con VIH, pues a veces se les deja, dependiendo del tipo de herpes que sea. Ajá. Pero cambiaría, pero sería, no ¿verdad? Es, Inmunocomprometido a intravenoso. no, eso es solamente en casos severos. Eso es solamente en pacientes con casos severos que tengan, por ejemplo, un paciente con VIH que tiene riesgo de que se haga un herpes zóster diseminado, pues sí, mejor lo hospitalizas y le pasas intravenoso, ¿no? O en un paciente diabético muy descompensado, o un paciente trasplantado también, que es frecuente, que están con inmunosupresores. Pero más tiempo, el aciclovir, ningún antiviral no tiene ningún caso. Lo que van a hacer los antivirales, acuérdense, es acortar el tiempo de evolución. Si con o sin tratamiento, digamos hablando del herpes zóster, después de 2 a 3 semanas se va a autolimitar. Sin tratamiento se autolimita después de 2 o 3 semanas. ¿Qué caso tiene seguir con el aciclovir 3 meses después? Que aparte, si hablamos del herpes zóster, prácticamente casi deja una inmunidad, que por eso es tan raro que un paciente recaiga, a diferencia del herpes simple, por ejemplo. El herpes zóster es rarísimo que un paciente tenga un segundo cuadro de herpes zóster. Entonces, ¿cuál sería el fundamento? No sé cuánto tiempo te dieron a ti el aciclovir, dijo, por pregunta. Bueno, a mí yo acudí al médico después de que salieron las vesículas, alrededor de 24 horas más o menos, y me lo dieron, primero me lo dieron 1 mes y luego suspenderlo 15 días y me dijo el doctor que lo tomara 3 meses más, pero pues ya no lo tomé. No, pues no así me lo recetaron a mí. A ver, América, ¿tú has visto algún esquema así? O sea, no tiene ningún fundamento. Ni el libro ni la guía de práctica clínica. No, nada. No, nada. El antiviral es para cortar la evolución del padecimiento. Por eso es importante, entre más temprano se dé, mejor. Ahora, ¿qué he visto yo en urgencias? Por ejemplo, porque a mí me llegan los pacientes, lo ven en urgencia y luego lo mandan a la consulta. Entonces, a veces a mí me llegan 1 mes después de que ya pasó el herpes, ¿no?
Ah, no, es que sí, le dieron aciclovir. Oiga, qué bueno, y vino usted luego, sí, rápido. ¿Y qué dosis le manejaron? 200 miligramos cada 12 horas. Ay, no, ¿cómo? O sea, pues no. Vean las dosis que viene ahí, 800 miligramos, ¿sí? Y sin miedo, 800 miligramos 5 veces al día. ¿Sí? Si le dan un esquema de eso, pues no. El valaciclovir es lo que le digo, es la vida media más larga, finalmente se convierte en aciclovir, pero ahí se manejan, ¿sí? 2 tabletas de 500. Bueno, ahorita ya hay tabletas de 1 gramo, de 1000 miligramos, sería una cada 8 horas, 7 a 10 días. ¿Ok? Entonces, eso no hay que tenerle miedo. Como es tan seguido, entonces le dan 200 cada 12 horas. Pues, ¿qué diablo le va a hacer? Pues no, nada. ¿Sí? Ok. Seguimos ¿Continúo? entonces. Sí. Ok. Con los antivirales, como mencionaba la doctora, estos se tienen que dar en cuanto aparecen las lesiones. Tiene que ser entre las primeras 72 horas de la aparición, porque 48 horas después de que inicia las lesiones y si no se ha dado un antiviral, muy difícilmente estos van a tener una respuesta efectiva en los pacientes. Entonces, lo primero, el que más se recomienda y el que más se usa es el aciclovir, 800 miligramos, 5 veces al día de 7 a 10 días. También cabe mencionar que los antivirales normalmente se van a dar en pacientes que son mayores de 50 años, inmunocomprometidos, cuando lo que son las lesiones van de moderadas a graves, como lo es la herpes zíster, cuando está diseminado, como les dije, más de 20 lesiones fuera del dermatoma inicial. También cuando la afección empieza a propagarse a la cabeza y a los miembros. Entonces, como dijo la doctora, estos antivirales sirven para disminuir la evolución del virus. Si en un principio estos se curan de 2 a 3 semanas, lo que es la guía de práctica clínica menciona que las lesiones ya empiezan a ceder a los 10 días. Otros antivirales que se pueden dar son la ribavirina y la vidarabina. En cuanto a la gabapentina y la pregabalina, normalmente estos se dan para las algias o neuralgia posherpética. La gabapentina va de 300 a 900 miligramos día y la pregabalina de 75 a 100 miligramos día. Estos normalmente cuando el dolor es muy intenso pueden llegar a sus dosis máximas, como es la gabapentina, 3600 miligramos, si no me recuerdo, y la pregabalina hasta 600 miligramos. Bueno, miren, sí, no, está bien. No, yo así vienes, yo no te estoy diciendo que está mal lo que estás diciendo, pero bueno, con la experiencia y uno leyéndose un poquito más de esto del dolor neuropático, ¿sí? Entonces, la pregabalina, debe ser 75 miligramos, eso es lo ideal. Si pasamos a una dosis de 150 miligramos, solamente saturamos los receptores e incluso ya no conseguimos el mismo efecto contra el dolor, ¿no? Entonces, con 75 miligramos es suficiente. A mí me gusta más, de hecho, la pregabalina porque la gabapentina, pues se tiene que empezar con una dosis baja y se tiene que ir incrementando para ver la tolerancia. Entonces, pues a nosotros nos surge tratar el dolor rápido, ¿no? Porque el paciente está molesto, entonces yo prefiero la pregabalina. Y para la algia como tal herpética, por ejemplo, la combinación de paracetamol con tramadol para los primeros 7 días. Y la pregabalina, pues sí se la dejo más tiempo. De hecho, hay otro medicamento que se llama núcleo CMP Forte, tiene una fórmula así medio rara, pero es un medicamento específico para dolor neuropático y es un poquito regenerador de esas fibras. Entonces, a mí me ha dado buen resultado y ese sí pues se puede manejar a muy largo plazo. ¿Ok? Y ya para acabar, vamos a ver que los antidepresivos tricíclicos también han tenido un buen efecto para lo que es la neuralgia posherpética. Aquí se recomienda nortriptilina, 25 miligramos en la noche y se va a aumentar 25 miligramos cada día o cada 2 días hasta llegar a su tope máximo, que son 150 miligramos al día.
También se puede recomendar imipramina o amitriptilina. Sí, ya estos otros medicamentos son controlados y bueno, en los pacientes muy viejitos hay que tener mucho cuidado porque estos antidepresivos tricíclicos les pueden ocasionar retención urinaria, les pueden ocasionar, o sea, sobre todo la retención urinaria, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, yo le digo de elección para mí la pregabalina. Uh-huh. Ya, este es mi cuadro y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Pero y Luis Donaldo, ¿por qué te dio herpes zóster? Pues platícanos. Pues la verdad es que en esa época regresé bueno, sinceramente no sé bien, yo creo que porque fui a un viaje a la selva y prácticamente, un ejemplo, el domingo comencé con el dolor en la parte, pues en mi ojo izquierdo, toda la zona izquierda de mi cara, me daba muchísimos toques eléctricos. Y ya alrededor del lunes en la noche fue que empezó Okay. me empezaron a salir todas las vesículas. Pudo haber sido que te hayas asoleado muchísimo, ¿no? O sea, ese puede ser un factor. O sea, que puede, el sol realmente a veces llega tanto sol a inmunodeprimir, ¿sí? Pero digo, de esta foto que vimos de herpes zóster, o sea, no es lo mismo ver un viejito que ustedes lo ven diabético y que sí que todo y tiene un herpes aparatoso y demás. En un paciente joven, generalmente el dolor es menos, las vesículas no tienen tanto ese contenido así hemorrágico. Si ustedes lo ven así, tienen que pedir estudios para buscar inmunodepresión. O sea, hay que hacerlo. O sea, el herpes zóster es como un marcador también de que pudiera haber algo más ahí, ¿no? Entonces, hay que checarse, hay que checarlos, hay que checar a los pacientes. Uh-huh. Voy a buscar mi foto que me tomé y se las voy a mostrar. Ah, bueno. Sí. Ok, está bien, está bien. Sí, bueno, aquí el caso clínico, ¿a quién le toca el caso clínico de herpes zóster? Si tiene si tiene la foto, pues adelante, ¿no? Ahora sí le hace la historia clínica a Luis Donaldo, el que vaya a presentar el caso clínico de herpes zóster, y ahí ya, listo, tiene su caso clínico. ¿Ok? Doc, no sé si nos permite salir, es que ya tenemos dos. No, sí, no, yo estoy esperando, yo le dije alguna pregunta. Otra clase. Uh-huh. Sí. Gracias, doctora. Cierto tiempo de tolerancia. Gracias, doctora. Okay. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias, doctora. Bye.